es lo que me preguntaron a mí la primera vez que yo entré, me acuerdo, a la oficina de Endivallo, y el director se sienta y me dice, ¿puedes explicarme por qué tú crees que Notco va a llegar a valer 1 billion? Eso es lo primero que me dijo. Y yo le dije, mira, nosotros estamos apostando a desarrollar una tecnología que es única. ¿Cómo? Así y así en el futuro queremos construir estos datos, creemos que esto genera un impacto de esta forma, y el tipo movía la cabeza y de repente me dice, ok, ahora entiendo por qué. Listo, y se paró y se fue. O sea, Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal YouTube sobre emprendimiento. Mi nombre es François Pousset y en el video de hoy tengo el honor de presentarles a Karim Pichara. Karim es cofundador de Not Company, una empresa chilena que ha hecho mucho ruido últimamente, especialmente por la Not Mayo, la Not Milk, dos productos que ocupan solamente ingredientes vegetales y que imitan lo que serían como ingredientes animales. Probablemente muchos de ustedes ya conocen un poco su historia o conocen sus productos. En el video de hoy contaremos un poco la historia de Not Company, de cuáles fueron los comienzos, cuándo partió esto, cómo partió y los primeros meses que fueron los más críticos, los periodos también de búsqueda de inversionistas, que también es muy interesante esta historia. Y también una gran parte de la conversación y una de las partes más entretenidas de este video tiene que ver con la inteligencia artificial. Espero que les guste este video. Si no se han suscrito a mi canal, pueden hacerlo ahora. Si quieres hacerme una pregunta al fundador de Not Company, puedes dejarlo aquí en los comentarios y se los contestaremos. ¿Cómo ha estado esto del home office? va bien, de a poco acostumbrándonos. Mucha gente en home office, igual nosotros que trabajamos en la parte de tecnología y computación, podemos hacer prácticamente todo lo que hacíamos antes, pero igual es distinto estar sin contacto con el resto de las personas, ¿cierto? También esto de estar encerrado un poco, de repente se siente como frustrante, ahí hay que hacerse el ánimo de que no vamos a salir por un buen tiempo, entonces es diferente, pero nos hemos acostumbrado y seguimos avanzando, hay que darle nomás. Como decía Charles Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan al cambio, ¿no? Así es. Y no, también considerando que dentro de toda la gente que todavía tiene el lujo de poder seguir trabajando es una gran cosa. Mucha gente ha perdido el trabajo, entonces no siento que no tengo derecho a quejarme, ¿cierto? Ya con el tener la oportunidad de poder seguir haciendo lo que estábamos haciendo ya es una gran cosa. Exactamente, sí, sí. En definitiva no son tiempos fáciles, son tiempos que van a traer muchos cambios y bueno, obviamente hay muchas cosas malas que están pasando, pero también van a surgir muchas oportunidades. O sea, también todo lo que se ha visto con el e-commerce, que hay una estadística en Estados Unidos que en las últimas 8 semanas el e-commerce había crecido lo mismo que los 10 años anteriores. Entonces, eso también habla de que cambios que se esperaban también para muchos años más están llegando en muy poco tiempo, muy rápidamente. Sí, es verdad, eso ha sido súper bueno para el desarrollo de los e-commerce en Chile. Estábamos bien como al debe en esa parte, y es increíble cómo muchas empresas se han subido al carro, han mejorado su sistema, está funcionando súper bien. Eh, Creo que para ese canal fue muy positivo, al menos. Exacto. Y básicamente se movieron muchos canales que hoy están cerrados, que ojalá vuelvan, como todos los canales, no sé, que tenían que ver con hoteles y restaurantes, eh, que ojalá en el futuro vuelvan a reaparecer, pero sí, efectivamente el canal online se fortaleció y yo creo que va a quedar así. O sea, ya la gente que se acostumbró a comprar online va a sentir que probablemente no tiene para qué ir a comprar físicamente a ninguna parte, ¿cierto? Si ya la dinámica funciona, digamos. Claro, como que se superó esa barrera de la confianza o de la desconfianza, no sé, de que comprar en una página que quizás no conocen mucho, o de comprarte ese zapato que antes te lo queréis probar antes. Ahora esas cosas como que uno ya está acostumbrado a que es diferente nomás y que incluso trae muchas ventajas porque estás frente a tu computador, no pierdes tiempo en movilización, no pierdes tiempo en una cola para pagar. Yo creo que hay muchos beneficios que tarde o temprano terminan siendo incluso más importantes. Sí, así es más eficiente. Ahí hay puestos de trabajo que se van a mover, ¿cierto? Desde lo que era la compra presencial a la compra online, y efectivamente la gente perdió esta desconfianza un poco,
y nos estamos pareciendo más a países que estaban mucho más avanzados en este ámbito, así que por ese lado bien. Mm. Oye, Karim, mira, te cuento un poco, bueno, ya estoy grabando todo esto. Yo después esto, si es necesario, lo edito. Me interesa Ya. que hablemos de tres cosas principalmente. Bueno, obviamente está el tema de la contingencia, que es muy importante que hablemos de qué está haciendo Notco hoy día como para adaptarse a estos cambios. Está el tema que me gustaría hablar también de cómo partieron en Notco, cómo fue que armaron el equipo, cómo han sido los principales hitos. Y también, obviamente, que nos dé algunas luces de lo que están haciendo en inteligencia artificial, de cómo ven cómo ese panorama en Chile y cómo, cuáles son los futuros proyectos que tienen en mente. Ok. Entonces, si queréis, partamos por un poco la historia de Notco. Si queréis, nos contáis un poco cómo fue que partieron, cómo surgió la idea. Yo sabía que Matías había estado en un emprendimiento similar que se llama Egles antes de Notco. Y en algún minuto nació Notco con mucha potencia, entonces quizás podríamos hablar de ese comienzo. Sí, bueno, él efectivamente estaba, al menos en un emprendimiento que estaban en el mismo rubro, pero era muy distinto, ¿cierto? Porque no estaban usando tecnología ni mucha investigación para generar productos alternativos y estaba centrado en un producto en particular. Mm, Después ahí Matías se sale y dice, me gustaría hacer algo completamente distinto, en el fondo que sea usar tecnología y tener una línea de productos transversal a la categoría, ¿cierto? Que tengamos presencia en distintos tipos de productos alimenticios y que cambiemos el mundo, en el fondo que es la única forma de hacerlo. Si uno quiere cambiar la industria alimenticia que viene igual de los últimos 50 más años, no podemos hacerlo con un puro producto, ¿cierto? Entonces, para generar un impacto tenemos que darle al mainstream en distintas categorías y hacer que la gente se cambie de la versión animal a la versión plant-based y así poder generar el impacto que queremos. claro, Entonces, esto era como un iceberg, como que quizás el emprendimiento anterior era como la punta del iceberg, pero después se dio cuenta que había un mundo debajo por explorar y con mucha oportunidad. claro, lo que pasa es que al final la gente no va a cambiarse de un producto animal si es que tú no le ofreces una alternativa que sea igual de rica. Mm, Eh, y es lo que venía ocurriendo antes, ¿cierto? Como en las versiones quizás hechas solo con ingredientes vegetales quedaban muy al debe desde el punto de vista de la percepción sensorial, sabor. mm, Y ahí es donde nosotros dijimos, mira, esto tenemos que hacerlo con tecnología. Cómo poder averiguar una receta, ¿cierto? Solo usando plantas, es algo que a punta de prueba y error no vamos a poder hacer nunca. Entonces ahí nació la idea de generar un sistema de inteligencia artificial que nos ayude en esa tarea. Entonces, perfecto. juntando gente de distintas áreas, con mucha interdisciplina, además se genera mucho conocimiento que va permitiendo en el tiempo acelerar enormemente la capacidad de generar nuevos productos, que es la situación actual de nosotros. Oye, ¿y cómo fue que se conocieron ustedes? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo fue el comienzo de todo esto? Bueno, por ahí nos conocimos, estábamos recién volviendo de posgrados que estábamos haciendo fuera del país y con Matías nos conocimos en la universidad, en la Católica. Él fue a verme allá al Departamento de Ciencia de la Computación y me planteó esta idea de compañía que quería formar y a mí como que me voló la cabeza ver la posibilidad de poder aplicar en el mundo de la ciencia de los alimentos la inteligencia artificial. Ah, o sea, Y desde él te buscó, no es que se conocieran de antes y que conversando, él te quería no, él me para buscó. formar esto. Exacto, él me buscó, me planteó la idea y de ahí yo no me bajé nunca más del carro, en el fondo, de ahí nunca más dejamos de trabajar. Mira, qué interesante. Esto ya fue que hace 5 años, el 2016, Yo creo que ya 2015. van como 5 años, sí, 2015 por ahí. Qué estás haciendo tú en ese minuto en la Católica? Bueno, yo he sido siempre como académico, trabajo como profesor del Departamento de Ciencia de la Computación, hago investigación y docencia, y desde que empecé en NOTCO un poco después dejé de hacer como docencia, dejé de hacer clase, y tengo aún como mi laboratorio de investigación con
donde desarrollamos aplicaciones de inteligencia artificial al análisis de otro tipo de datos. Entonces, básicamente hoy como que estoy full time en Notco, pero sigo teniendo alumnos de posgrado que guío en el desarrollo de sus tesis y de su investigación. Ya, perfecto. ¿Y Sigo siendo parte de la planta de profesores de la Escuela de Ingeniería y del Departamento de Ciencia de la Computación. Perfecto. Entonces, cuando Matías se te acerca y te dice, oye, Karim, mira, tengo esta idea de hacer estos productos de origen vegetal y que se parezcan lo más posible como a un producto de origen animal. Y él como que ya sabía que esto se podía hacer con inteligencia artificial y te preguntó si es que tú creías que iba a ser posible hacerlo. ¿Fue más o menos algo así? O sea, hasta ahí nadie sabía qué podíamos lograr. En el Mm, fondo era una idea que había que aterrizar y que había que probar, y nadie sabía si es que, cuál era el alcance de la inteligencia artificial. Entonces, por ahí lo primero era ver si existían datos, y si existían datos conseguirlos, armar una base de datos, generar una primera versión de Giuseppe, ¿cierto? Y probar qué ocurría. Y ahí es donde vino un montón de la parte muy entretenida, donde ya cuando teníamos la primera versión de Giuseppe implementada, eh, hicimos algunas pruebas, vimos que efectivamente estaba funcionando. mm, Habían algunas fórmulas que realmente nos impresionaban de las combinaciones de ingredientes muy eh, poco comunes, ¿cierto? Generaban un producto final que uno nunca se esperaría. claro. ¿Cuánto aseguraron como en llegar a esa primera prototipo de Giuseppe? Bueno, Giuseppe, para los que quizás no saben, es el nombre que ustedes le pusieron al algoritmo, ¿cierto? Exacto, así es. ¿Cuánto nos demoramos? A ver, depende de qué es lo que consideramos como tiempo de desarrollo, ¿cierto? Básicamente ahí yo, después de conversar con Matías y de que él me diera un poco de contexto, es la primera vez que yo entraba en el mundo de la ciencia de los alimentos, empecé a explorar los datos que existían, y por ahí construí una base de datos y después generé una primera versión donde este proceso de pensar, conseguir datos y implementar una primera versión eh, tomó alrededor de una semana en total. No. ¿De qué Y, tipo de y datos estamos después de hablando? eso, eh, hoy tenemos muchas fuentes de datos, pero en el principio lo que conseguimos fue lo que había disponible en la web, que era datos químicos, físicos, moleculares, nutricionales de la mayoría de los alimentos y de los vegetales. Mm, Después fuimos sumando cientos de miles de recetas que hay en Internet, y pronto empezamos a construir datos propietarios, y en eso nos hemos dedicado a trabajar un montón con equipos de científicos y de chefs que se dedican diariamente a generar datos para entrenar y alimentar a Giuseppe. ya, Datos con nuevos instrumentos científicos que generan distintos puntos de vista de los alimentos y de las plantas, recetas cocinadas en forma interna que contienen feedback sensorial hecho por personas, ujú. y llevamos ya más de un año haciendo esta generación de datos. Entonces hoy tenemos bases propietarias que aportan un montón a la precisión y a la potencial creatividad que tiene Giuseppe a la hora de generar nuevas recetas. Y hasta este minuto nadie estaba haciendo algo similar en el mundo. O sea, esto era, o quizá obviamente en algún rincón del mundo, quizá alguien podía estar experimentando, pero nada había hecho mucho ruido. No lo sabemos, yo hasta donde yo sé nunca había nadie haciendo algo como esto. Después de que nosotros empezamos aparecieron compañías que decían que usaban inteligencia artificial, pero nunca se probó en el fondo. Por ahí después una compañía tuvo problemas legales, se le fueron muchos de los ingenieros porque decían que lo que hacían lo que decían no era verdad. Y por ahí hay algunas patentes con las cuales nosotros nos topamos, pero que nos dimos cuenta de que no era realmente lo que hacíamos nosotros, así que hasta hoy eh, creo que somos los únicos que están a esta altura en el desarrollo de la inteligencia artificial para food science. Tenemos varias patentes, patent pendings, digamos, eh, seguimos enviando nuevas, tenemos datos que creemos que somos los únicos que nos hemos dedicado a construir. Entonces todo el trabajo ha generado frutos y nos ha distanciado un montón de potenciales competidores. Interesante, porque muchas veces estos son como el tipo de cosas que quizá la mayoría de los emprendedores como que se arrepentirían de seguir avanzando en un proyecto por el solo hecho de estar intentando algo que no ha sido realizado antes.
por el riesgo que eso conlleva. Y para usted esto tuvo el impacto opuesto, o sea, tuvo un impacto totalmente opuesto, que fue lo que quizás les incentivó a desarrollarlo con más ganas, ¿o no? Sí, o sea, es verdad lo que tú dices, que hay un riesgo en el empezar a construir datos sin saber que van a servir en el futuro porque nadie lo ha hecho. Entonces ahí viene como la experiencia, la conversación con científicos donde decimos, oye, esta cuestión nos va a generar datos sin precedentes y nos va a servir un montón. Démosle y compramos instrumentación científica de punta para empezar a generar datos que sabemos que nos van a tomar meses y tiempo completo de científicos e ingenieros en generarlo. Y ahí un poco, esa fue mi apuesta desde el principio, yo empujé porque eso ocurriera, porque yo sabía que la única forma de tener una tecnología única en inteligencia artificial es teniendo datos únicos, porque hoy día la inteligencia artificial en general ha sido como tan buena como los datos que usamos para entrenarla. Obviamente hay que tener mucha creatividad en cómo generamos estos modelos, sobre todo cuando estamos trabajando en un área en la cual no se ha usado antes. Entonces tenemos que ser creativos a la hora de visualizar cómo modelar una tecnología que opera en el campo de la ciencia de alimentos, pero sin datos no hay cómo entrenarla, ¿cierto? Entonces Mm, era necesario empezar una generación de datos propietarios muy valiosos, sabiendo que en el futuro íbamos a tener algo que ninguna otra compañía podría tener si es que no pasa por el mismo proceso de construcción claro. de datos, que es lento y es caro. Oye, y en la práctica, ¿cuáles fueron como los siguientes pasos? Porque ustedes se juntaron como para hablar de esta idea, a la semana ya tenían como este prototipo, no sé cómo lo llaman ustedes. Después que se dieron cuenta que había un potencial ahí, ¿cuáles fueron los siguientes hitos en el desarrollo de Notco? Bueno, ahí nunca paramos. Una vez que ya teníamos eso, empezamos ya a enfocarnos en tratar de seguir avanzando en el primer producto que fue la Not Mayo y avanzar en paralelo en mejorar la formulación y además en ya construir nuestra primera planta, el desarrollo del packaging, del diseño de la marca, diseño del producto, contratación de las primeras personas que nos apoyaron en el lanzamiento, todo el armar de toda la compañía, conseguir el lugar, todo. O sea, fuimos como avanzando en paralelo en todo lo que había que hacer para tener ya una primera versión de nuestra planta que nos permitió generar las primeras producciones de Not Mayo para, en ese tiempo entramos a Jumbo, ¿cierto? Y de ahí, una vez que ya tomamos vuelo y nos dimos cuenta que esa planta pronto iba a quedar muy chica y tampoco cumplía los estándares de automatización que requeríamos para poder generar mayores volúmenes, ya empezamos a trabajar y avanzar en una planta más grande y que hoy incluso se terminó por cerrar porque tercerizamos incluso la producción de mayo con productores que tenían una sofisticación mucho mayor en lo que es planta de producción y más experiencia, ¿cierto? Además, Notco no es una compañía que quiere dedicarse a la producción de alimentos, sino que quiere dedicarse a la investigación científica y desarrollo de tecnología que nos permite diseñar y formular nuevos alimentos, ¿cierto? Encontrar soluciones para nuevos alimentos, donde un tercero sea capaz después de ejecutar la producción una vez que nosotros tenemos claro el proceso, los ingredientes y todo. Pero en el comienzo también lo tenían pensado hacerlo de esa manera, ¿o eso fue como una evolución del modelo de negocio? Mira, yo creo que fue una evolución. Al principio, al final, no sabíamos nada. En el principio uno va dando y uno va eh, moviéndose con el día a día, ¿cierto? Uno cree que las cosas van a ser de una forma, después nada de lo que uno creía era así en general. Entonces uno dice, mira, vamos a producir y nos tiramos y después te das cuenta que, chuta, te faltó considerar esto en la línea de producción, te faltó considerar estas personas que se encarguen de esto, este proceso que creíamos que se podía hacer manual, no se puede hacer manual. Eh, y vas aprendiendo en el camino y vas mejorando en el camino. Eso es lo que ha ocurrido en general en lo que es producción de alimentos. Pero nuestro fuerte es más, no tiene tanto que ver con la producción. Y nos dimos cuenta que habían otros que tenían mucho más experiencia en lo que es producción en sí y plantas, mucho más avanzadas, más grandes, de mejor calidad. Entonces, ¿para qué nosotros nos íbamos a meter en todo ese mundo que no era el core de nuestra compañía?
Claro, el que mucho abarca, poco aprieta, en definitiva, yo creo que se aplica un poco a esto. O sea, se enfocaron realmente en donde ustedes podían ser los mejores del mundo, si es que uno pudiera Exacto, o sea, al contarlo así. final no podemos hacerlas todas, ¿cierto? No podemos Mm, nosotros ser una compañía que diseña los mejores envases ni que tiene las mejores plantas de producción, no es así, o sea, uno tiene que enfocarse en una cosa. Nosotros nos enfocamos en generar conocimiento y tecnología que nos permite diseñar y formular nuevas recetas de productos sin precedentes. mm, Ese es el core de Notco, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a permitir cambiar a la industria, sacar al animal de la ecuación de la industria alimenticia hoy y generar un impacto en el planeta. claro. Y obviamente tenemos que apoyarnos de muchas otras compañías, tenemos que hacer partnerships con muchas otras compañías que nos ayuden en la distribución, en la producción de los alimentos, eh, que sumen nuestros productos en productos que quizás los contienen, como el partnership con Burger King, con Papa John's, ¿cierto? Donde podamos entrar, tenemos que entrar porque cada gramo en el cual, de un producto en el cual logremos sacar al animal de ahí, estamos generando un impacto. Mm, Y eso no se puede hacer solos, ¿cierto? Necesitamos ahí la ayuda del resto, que queremos que se sumen a esta iniciativa, donde nosotros aportamos ahí con el grano de arena, que es la generación, el diseño de estos productos. buenísimo. Y en el comienzo partieron, o sea, hicieron un levantamiento de capital, partieron con capital propio, porque me hablaste de una planta, de contratación. ¿Cómo manejaron todo eso? O sea, en los comienzos partimos con capital propio que duró muy poco. También tuvimos ayuda de Corfo, pero muy rápido nos dimos cuenta que nos íbamos a quedar sin fondos y fue necesario ir al primer levantamiento, ¿cierto? Que nos permitiría trabajar tranquilos por al menos un año. Entonces, los primeros meses, el capital propio y la ayuda de Corfo te sirven para armar una versión muy inicial y precaria, ¿cierto? Donde tienes como planta, entre comillas, una máquina nomás que te permite hacer la mayo. Un lugar donde Más que nada como esté, para hacer las pruebas, los primeros prototipos. logramos sacarle trote a esa máquina y hicimos las primeras producciones incluso ahí. Mira, Pero, pero es algo que sabíamos que no iba a durar más allá de unos meses. O sea, entonces teníamos en un lugar físico la planta y por ahí en una sala al lado, en bodegas y en otra sala al lado, todos juntos trabajando en condiciones obviamente precarias, pero era lo que había que hacer al principio para ver si es que realmente lográbamos sobrevivir, pero bien rapidito nos dimos cuenta que íbamos a necesitar levantar fondos para poder seguir creciendo. ¿en ese momento estaban los dos absolutamente dedicados a esto o tú todavía estabas metidos también en la universidad? Yo estaba entre ambos lugares porque, por suerte, ahí en donde está Notcoin, allá en Macul, digamos, en Quilín, está al lado del campus donde yo trabajaba en Ah, ese momento. buenísimo. Yo estaba moviéndome entre ambos lugares sin problema. Mm, Pero yo al comienzo estaba quizás como en ambos lugares, por lo tanto no estaba como todo el día en la planta. ya, Hubo un momento en que ya formalmente tuve que entrar full time, que es cuando tú levantas capital, porque ahí los inversionistas te dicen, ok, yo voy a invertir en tu compañía, pero ahora las reglas cambian y, y tú tienes que entrar full time para que puedas mantener tu propiedad dentro de la compañía. Eh, claro. que es lo que se llama el vesting, ¿cierto? Donde una vez que entran inversionistas externos, la gente que tiene equity en la compañía entra en un programa de vesting, no sé si lo Ujú, manejas más o menos, pero que básicamente dice si te vas, pierdes lo que tienes. perfecto. Eh, Entonces, entonces tuvieron más o menos un año con fondos propios y con Corfo y después fue el levantamiento de capital. más o menos así, sí. Bueno, después el primer año, quizá un poco menos, estuvimos en un programa en una aceleradora en San Francisco por 4 meses en IndieBio, y eso nos permitió levantar fondos después, porque nosotros después de pasar por ese programa fue cuando logramos levantar la Serie A en San Francisco, con unos inversionistas latinoamericanos, pero que nos encontraron allá. En Ya, este programa lo que te hacen es básicamente acelerarte desde el punto de vista
de tu capacidad de levantamiento de capital, principalmente. O sea, además te proveen de laboratorios, de un montón de ayuda, pero lo que te hacen al final es enseñarte a levantar capital, enseñarte a valorizar tu compañía, en enfocarte en lo más importante, en hacer un buen recruiting de la gente necesaria en el momento, conocer otros emprendimientos, te conectan con muchas personas del ecosistema, es muy valioso. Entonces al final de eso ya como que te exhiben, digamos, a un conjunto de muchos inversionistas donde ahí aparecen interesados y logramos terminar cerrando la ronda. Cerramos la ronda antes de que termine el programa, de hecho. Oye, muy Creo que, complicado. si mal no recuerdo, somos, no sé si quizás te estoy mintiendo, pero creo que somos los primeros que logramos levantar capital antes de terminar el programa de la aceleradora, allá en San Mira, Francisco, en IndieBio, sí. oye, muy complicado cómo participar en estos programas. Es muy difícil. ¿Cuáles son los criterios para que te inviten? No, no sé cómo funciona eso. Mira, ahí nosotros hemos tenido un poco de suerte, hemos tenido bastante suerte, porque, a ver, nosotros teníamos una idea que era bastante innovadora y eso llama la atención. Mm, En general, para entrar a IndieBio y a las otras aceleradoras hay que postular y concursar, y a nosotros nos dijeron, mira, conversaron, vieron lo que teníamos, lo que éramos, y nos dijeron, véngase, están aceptados. Ahí depende un poco de cuán innovador es el emprendimiento y cuán atractivo es para la aceleradora en particular. Y todos estos temas Porque hay también. que considerar que que en el fondo hay que considerar que ellos también entran como inversionistas. Mm. Ah, ya, Sí, perfecto. O sí. sea, por el solo hecho de participar en el programa, ellos también toman un porcentaje de la compañía. Ellos ponen una cantidad de dinero para apoyar a la compañía, o sea, compran un pequeño porcentaje de la compañía. Ya, perfecto. Y es como bien estándar en todos lados. Claro, y me imagino que por ser algo relacionado con la inteligencia artificial, también tiene que ser algo que todas estas aceleradoras buscan justamente porque saben que el futuro va para allá y deben ponerle hartas fichas a ese tipo de proyectos. Yo creo que le ponen harta ficha a todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología e innovación desde ese punto de vista. Ya, Eh, Tenían muchos otros emprendimientos fascinantes donde había mucha ciencia y no necesariamente inteligencia artificial solamente, pero había un aporte a la ciencia desde varias aristas, así que no solo eso. ya, perfecto. Entonces ya cuando lograron este financiamiento, digamos, esta inversión, ahí ya fue como el segundo despegue, dirías tú, o cómo fue esa Sí, yo segunda creo que etapa. ahí sí, ahí la cosa se puso seria y buena, porque en el fondo ahí dijimos, o sea, ya con el primer levantamiento, ya teníamos fondos para transformarnos en una compañía, para Mm, contratar la gente que necesitábamos contratar, eh, construir lo que teníamos que construir, ampliar la producción, ¿cierto? Darle más potencia al desarrollo tecnológico. Eh, Ahí todo se puso, se aceleró mucho más en el fondo, porque teníamos también que asegurar que íbamos a cumplir las metas que prometíamos en el levantamiento, y para eso tienes que crecer. mm, Y crecer no es fácil para gente que no lo había hecho antes, ¿cierto? Entonces ahí tuvimos que ir aprendiendo en el camino. claro, claro que sí. ¿Y cómo fue la llegada al mercado de sus productos? ¿Cómo fue ese proceso de darse a conocer ya en el comercio, en el retail? Ahí también tuvimos suerte porque los medios nos ayudaron un montón, ¿cierto? Mm, Por el hecho de tener esta idea disruptiva, innovadora, esta propuesta, muchos medios nos buscaron y nos mm, sacaron a la luz, y el retail se dio cuenta de nuestra existencia y nos ujú, contactó. ya, Entonces, eh, obviamente no fue rápido, fue difícil, hubo que pasar un montón de capas. Tienes que ser capaz de demostrar que vas a proveer de un buen producto en el futuro, y en las cantidades y volúmenes que ellos necesitan. Todo eso toma tiempo, pero las puertas estuvieron abiertas para nosotros desde un comienzo. ¿después de cuánto tiempo que desde esa primera reunión entre tú y Matías ya estaban en Jumbo? ¿Fue el primer retail al que se metieron? Probablemente casi un año entre las primeras conversaciones y en cuanto llegamos a tener el producto. O sea, Y fue mucho eso es más de muy lo que rápido. creíamos. ¿Cómo? O sea, el,
fue rápido para el mundo del retail, pero para nosotros fue lento porque no teníamos idea de los tiempos del mercado. A nosotros decíamos, no, vamos a lanzar la mayo de aquí a enero del próximo año, la tenemos en el supermercado y después nos damos cuenta de que no era tan fácil y quizás nos tuvimos que esperar 4 o 5 meses más de la fecha que creíamos por un montón de cosas que iban ocurriendo en el camino. ¿Y cómo fue esa primera reacción de la gente, del consumidor? Eh, Tuvimos una buena acogida por parte del consumidor. A la gente le gustó mucho la Not Mayo desde un principio. Tuvimos un crecimiento ahí en la participación de las mayos bien rápido. O sea, alcanzamos en un periodo muy corto a tener gran parte ahí de la torta entre las mayos. Muy rápido quedamos como en la tercera mayo, digamos después de las dos más populares. Y era algo que no nos esperábamos. O sea, de hecho, ahí nos comentaron en particular en Jumbo que históricamente habíamos sido el producto que más rápido alcanzó a posicionarse en esos volúmenes y en esa participación. Ah, sí, mira. Claro. Entonces, a la gente le gustó mucho, le gustaba el packaging, le gustaba el sabor, le gustaba la propuesta. Así que tuvo una buena acogida. Hoy te quería preguntar también acerca del ecosistema como de innovación en Chile, sobre todo obviamente estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú que estamos en Chile? ¿Qué tan avanzados estamos? ¿Qué falta crees tú para ir un poco más lejos en ese ámbito? Yo creo que vamos bien, hay hartos emprendimientos muy interesantes y yo creo que lo que falta es que ocurran más casos. En el fondo, en la medida en que vayan apareciendo más emprendimientos chilenos que levantan capital, eh, se va a generar una mayor confianza desde todos los fondos y vamos a tener más fondos ahí persiguiéndonos y buscando emprendimientos en Chile y invirtiendo acá. Es un tema de tiempo. Eh, Creo que vamos bien, creo que hay un buen ecosistema, hay buenas condiciones, pero Hay talento. hay mucho talento, exactamente. En Chile hay gente muy, muy capaz de hacer lo que sea. Entonces, tenemos las condiciones, solo hay que darle un poco de tiempo para que empiecen a ocurrir más casos exitosos y los inversionistas tengan más confianza en nuestro país. Recuerdo haber escuchado una entrevista a Matías hace un tiempo atrás que justamente hablaba de eso. Decía que el inversionista chileno, no sé cuál era la palabra que ponía, si era como conservador, muy, muy conservador o poco atrevido, pero justo era haciendo comentarios de Jeff Bezos que había decidido creer en usted y en Chile casi que le cerraban las puertas. ¿Cómo fue todo eso? Sí, mira, nosotros tuvimos muchas, muchas reuniones con inversionistas chilenos, perdimos mucho tiempo porque al final ninguno de ellos estaba listo realmente para invertir. Mm. El inversionista chileno, no sé hoy, pero hasta el momento, por lo menos hace 3 4 años atrás, que fue donde nosotros tuvimos estas conversaciones, quiere asegurarse por todos lados de que su inversión va a traer fruto. No quiere ver que exista ningún hueco por ahí donde hay riesgo. Y eso es totalmente contrario a la situación, ¿cierto? Si tú estás invirtiendo en un emprendimiento, hay riesgo por definición. Mm. Entonces, a mayor riesgo, todos sabemos que hay mayor rentabilidad, entonces justamente ellos tienen que entrar en una época donde hay más incerteza y no se sabe hacia dónde va el emprendimiento, pero creer y tirarse el salto en conjunto con el emprendimiento, apoyarlo, y eso es lo que trae frutos en el futuro. Pero no se puede esperar, en el fondo, invertir a la segura y además esperar retornos enormes de algo que tú no viste incertidumbre por ningún punto de vista. Entonces, Y más encima creo y más encima en un corto plazo o corto mediano plazo. sí, claro. Entonces, hasta ese entonces yo no conocía ningún fondo chileno listo para invertir o a la altura de lo que te puede entregar un fondo internacional. Mm. A mí me encantaría ver que en Chile tengamos fondos que entiendan, que hayan pasado por este proceso, que tengan un buen portfolio de emprendimientos, que presten apoyo, no solo plata, y que crean en ti y que entiendan y que sean capaces de valorar la tecnología y la ciencia y sean visionarios. Mm. Eso está afuera, no sé hoy cómo está eso en Chile, a mí no me ha tocado verlo. Mm.
Quizá algo que va a empezar a cambiar porque justamente como ven casos como el de ustedes, casos como el del Corner Shop, que ven que son casos que justamente se los pelean casi que afuera, cuando en Chile, ya lo hablábamos, con muchas dudas, con muchos miedos, yo creo que eso les va a hacer como cambiar un poco el switch y entender que ellos también se la tienen que jugar para ser parte de esta historia. Sí, así es. Yo creo que esto va a ocurrir cuando haya más emprendedores en estos fondos, Mm, que hayan vivido lo mismo. Creo que el hecho de vivir en un emprendimiento es lo que te hace entender y tener visión, y después ser capaz de evaluar y ser capaz de apoyar otros emprendimientos eh, de la forma en que ellos lo necesitan. mm, Entonces, una vez que empiecen a sumarse emprendedores a estos fondos y los fondos tengan ya como una perspectiva de alguien que viene de adentro, van a empezar a entender. Es difícil que alguien que no emprendió quiera eh, apoyar un emprendimiento y no vea todo el riesgo que ellos ven y no le dé miedo tirarse a la piscina en conjunto con ellos. Lo claro. otro también es que hoy cada vez se requieren más de estos fondos que te apoyen. O sea, cada vez es menos importante la plata y más importante el apoyo. Y el apoyo Mm, significa que te conecten con las personas que tú necesitas para entrar aquí o allá, eh, que te vayan abriendo puertas y te vayan presentando a las personas que te van a ayudar a crecer. mm. Entonces, si un fondo no tiene esas herramientas, es muy difícil que pueda apoyar a un emprendimiento chileno como lo hacen los fondos internacionales. Para tener esas herramientas y poder prestar ese servicio, entre comillas, a los emprendimientos, típicamente necesitas meter a gente que haya pasado por eso. Claro, probablemente es cosa de tiempo, quizá en el futuro, en 10, 15 o quizá en menos años, los inversionistas que van a buscar ese tipo de proyectos en Chile van a ser ustedes, van a ser los de Corner Shop, van a ser justamente los proyectos que han tenido acceso a esos inversionistas extranjeros, a esos levantamientos de capital, a esos mentores internacionales, qué sé yo. Y ustedes quizás van a ser los responsables o quizás no los responsables, pero van a ser los protagonistas de ese cambio en Chile. Sería interesante Puede ver ser, algo o así. sea, yo sé que ya hay emprendedores chilenos que han invertido de vuelta en otros emprendimientos, lo que me parece muy bueno, y ojalá sea así y en el futuro nosotros podamos aportar nuestro grano de arena, ¿cierto?, con nuestra experiencia a los fondos y tratar de cambiarles un poco el switch Mm, y que tengan una visión distinta. Cuando empiece a ocurrir eso, Chile va a cambiar. Y por qué no tener un fondo a la altura de los fondos internacionales, aunque sea de menor cantidad, porque de nuevo no es tan importante la cantidad de plata que maneja el fondo, sino que la infraestructura que tiene como para prestar apoyo eh, va a generar un impacto enorme en Chile. Karim, para ir cerrando, me gustaría hacerte quizás una última pregunta, nuevamente relacionada con el tema de inversionistas. Cuando ustedes se han juntado con inversionistas, como en tu experiencia, ¿qué crees tú que ha sido lo más importante o qué consejo le darías tú a alguien que está en una situación similar, a algún emprendimiento chileno en Estados Unidos buscando inversionistas? A ver, lo más importante, los inversionistas quieren ver hacia dónde o hasta dónde puede llegar la compañía y cuál es el potencial, en otras palabras, que tiene la compañía. Mm, Entonces, los emprendedores tienen que ser capaces de mostrar que tienen una visión y una convicción enorme sobre el potencial de lo que están haciendo y tener claro cómo explicar eso y por qué. O mm, sea, por qué yo voy a invertir en tu compañía y por qué tú crees que vas a llegar al cielo con tu compañía. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué otros no pueden hacer lo mismo eh, tan rápido quizás como tú? Y así, todas esas preguntas uno tiene que hacérselas y ser capaz de responderlas muy bien. Es lo que me preguntaron a mí la primera vez que yo entré, me acuerdo, a la oficina de Endivayo y el director se sienta y me dice, ¿puedes explicarme por qué tú crees que Notco va a llegar a valer 1 billion? Eso es lo primero que me dijo. Y yo le dije, mira, nosotros estamos apostando a desarrollar una tecnología que es única. ¿Cómo? Así y así en el futuro queremos construir estos datos, creemos que esto genera un impacto de esta forma y el tipo movía la cabeza y de repente me dice, ok, ahora entiendo por qué. Listo, y se paró y se fue. O sea, una sola pregunta. Sí, O sea, claro, una pregunta que tú la desarrollaste en toda su pero arista.
él no me iba a prestar atención más de un minuto probablemente o menos, donde yo tenía que ser capaz de darle ahí justo donde él quería escuchar. ¿Tú estás preparado Y para eso? no, la verdad yo no me preparé ni nada. Yo simplemente tenía que tener la película súper clara en respecto a cómo era nuestra tecnología y hacia dónde iba. Y eso es muy importante para... Yo puedo hablar desde mi visión como sitio, obviamente la parte del negocio, la parte del levantamiento de capital, Matías puede decirte mucho más de lo que puedo decirte yo. Yo lo viví, pero quien lo ejecutó fueron las personas más en el área financiera, ¿cierto? Yo ejecuto la parte de la tecnología Mm, y desde la tecnología yo tengo, mi responsabilidad es tener muy claro cómo explicarle a un inversionista el valor de nuestra tecnología. mm, Y eso ocurre todo el tiempo. Y cada vez que levantamos capital vienen personas a hacerte una auditoría y tú tienes que saber bien cómo defender tu tecnología. Entonces, um, más allá de prepararte, si es algo que tú lo sabes bien y es algo que tú en el día a día construyes, te sale natural mm. y es algo en lo que tú crees, eso es lo más importante, ¿cierto? Si yo creo con todo eh, en Giuseppe y hacia dónde va Giuseppe y qué es lo que estamos haciendo, no me va a ser difícil convencer a alguien, ¿cierto? Eh, todo depende un poco de eso. Buenísimo. Karim, se nos va a cortar esto en cualquier minuto, así que te quiero dar las gracias. Estuvo muy, muy entretenido conversar contigo, conocer un poco más de la historia de Notco y cómo ha sido todo este proceso. Me encantaría poder volver a hablar contigo más adelante, ya cuando pase un poco los tiempos difíciles que estamos viendo hoy día. Y nada, pues nuevamente darte las gracias y nos vemos hasta la próxima. Súper, gracias a ti por la invitación y ok, nos vemos en el futuro, ojalá. Sí, Suerte. pues. Chao, que esté bien. Gracias. Igualmente, chao, chao.